Este video solo es para fines de entretenimiento, material utilizado en este video no me pertenecen, créditos para sus verdaderos creadores. Si te gusta este tipo de contenido, por favor, apoyarme con sus pulgares arriba como sus comentarios, eso me motiva para seguir trayendo más capítulos. Sin nada más que decir, comencemos. Un plan hacia un lugar más lejos del adiós. Sensaciones humanas. Capítulo 6. Ella se apartó del árbol, aunque aún lejos de aquel hombre, ya que algunos cuantos metros les separaba todavía, pero era extraño porque ella misma había decidido regresar a ese lugar, ese en donde miró por primera vez a ese humano, ese quien por segunda vez lo volvía a tener a su frente, pues incluso mentiría si dijera que no esperaba encontrarle ahí de nuevo. Si bien había regresado por méritos propios, esta vez la confianza en ella parecía no acompañarle, le miró entre la lejanía que les impedía tocarse entre sí, inconsciente y débil entre las hierbas, y ahí las repentinas cuestiones de si acercarse o mantenerse a distancia era lo mejor ocuparon su mente, porque incluso ella siendo de la élite de los demonios, la inseguridad no pudo evitar tomarle ante sus propios instintos. De repente aquella pasada sensación apareció, aquella tan extraña que al instante le hizo recordar por qué había vuelto, una misteriosa que sin exagerar a mis palabras le atormentaba en pequeños instantes, y cuando aquella explosión de las lejanías se reflejó sobre sus cristalinas cuencas, aquello parecía haberse fortalecido aún más. Para Meláscula era algo carente de sentido, pues incluso apenas ayer, era algo sin importancia que había decidido ignorar, sin embargo, ahora era algo que por razones que no sabía, la necesidad de querer comprenderlo, a estas alturas era algo tan fuerte que le indicó que algo le esperaba al final del camino, algo inesperado y tan oculto como lo que se suele resguardar en las oscuras profundidades del misterio. ¿Está dormido? Fue la duda que emergió en ese momento, y flotando sobre su propia oscuridad, avanzó lentamente hasta que finalmente ambos estuvieron a solo 1 metro, ahí estaba, a sus pies y tan cerca de ella, su cuerpo tan tenso le apreciaba en lo más bajo, pues aunque aquella vaga sensación perdurase en ella, el miedo de que aquel humano tan extraño se despertase, era algo que no podía dejar pasar, porque ella misma se deleitó con su fuerza al enfrentarse contra esos arcángeles, aunque ante lo que ella sabía, pudo deducir que aquellos dos no habían luchado seriamente, pero aunque eso fuese así, lo que había hecho hace unas horas antes, sin duda no era algo que un simple humano pudiese hacer, que incluso podía sentir peligro ante su presencia sin poder aceptar tal sentimiento que para ella era algo nuevo que no se pudo explicar. ¿Estará soñando?, se preguntó una siguiente vez, aún mirando aquellos negros cabellos que sobre él resaltaban, unos tan oscuros como el crepúsculo de sus pupilas con los que ella le apreciaba. Intrigada por aquella curiosidad se acercó un poco más, para esta vez solo algunos centímetros les separase, sin embargo era extraño que alguien de su raza supiese el significado de aquella palabra, quizá y solo lo escuchó de los repugnantes humanos alguna vez de toda su larga vida. Ahora estaba más cerca, y la abrazadora brisa de la noche que al instante le golpeó, le hizo recordar la noche de ayer, aquella en donde pudo sentir la extraña sensación crecer aún más cuando sus miradas se cruzaron. Posó sus dos manos a solo centímetros de tocarle, pero solo ahí permanecieron, tan cercas y sin ningún tipo de tacto que les uniese. Por alguna extraña razón, el deseo de mirar su rostro emergió, y al finalizar aquel pequeño instante, tomó delicadamente su cabeza y enseguida la levantó con la intención de voltearle, pero de pronto, los ojos del Son se abrieron por tal acción, que por la sorpresa que al momento le sorprendió, soltó al instante la cabeza del azabache, ocasionando que ésta azotase contra la sólida superficie. No pudo más que por instinto retroceder, se alejó lo suficiente, quizá para sentirse a salvo, sin embargo no se marchó, ahí permaneció, mirándole mientras que el supuesto humano, sobando su cabeza por tal golpe intentaba sosegar el dolor. No supo cómo reaccionar ante tal suceso, que solo pudo mostrarse a la defensiva, aquel semblante de superioridad y de repulsión que suele mostrar ante la raza más débil. Ahora habían vuelto, pues al final de todo, aquello era su naturaleza que por simpleza regia sobre ella y en su mismo actuar. Eso dolió.
exclamó en pequeños murmullos, sus manos aún intentando reducir aquel dolor que sobre él se descargó, y cuando el sosiego llegó, ahí dirigió su mirada hacia su costado, en ese en donde finalmente pudo mirarle, con aquella misma expresión de anoche, pero aunque su rostro reflejase aquello, le miró tensa, el miedo sin duda seguía acompañándole, que la casi inexistente distancia que hace un momento les separaba, ahora nuevamente se había tornado a una lejana. Le miró confundido, pues para ser sincero no esperaba verle tan rápido, nuevamente aquel rostro nada amigable se posaba frente a sus ojos, aquel que esta vez permanecía mirándole y en silencio. ¿Eres tú? ¿Eres la mujer de anoche? ¿Qué estás haciendo aquí?, dijo después, y aquella cuestión enseguida inundó sus sensibles oídos. Te dije que nos volveríamos a encontrar, incluso te advertí que este no es un lugar para un humano como tú. Respondió algo confusa, pues por lo anterior visto no sabía si a estas alturas sus palabras tenían validez alguna, pero aunque aquello recorriera sobre su sentir, aquella misma expresión de confianza y desprecio parecía ser aún bastante rígida. Lo recuerdo que... Paró por un momento, pues las claras palabras de la bella dama vinieron como lluvia a su recordar. ¿Acaso, nuevamente intentarás devorar mi alma?, indagó mientras dirigió su mirada hacia arriba, y con su mano colocada sobre su barbilla intentó recordar aquel momento, y con ojos de un terror genuino enseguida volvió al demonio. Vaya, al parecer eres un humano muy listo. Acertaste en tu respuesta. Le señaló con el dedo, y con ojos de superioridad siguió mostrándose más que él, aunque a diferencia de ayer, la sonrisa que mostraba confianza, esta noche no parecía estar de su lado, al parecer al intentar saciarse con su sed y después fallar, se dio cuenta que quizá una segunda vez no sería la excepción, aunque seguramente no desistiría de aquello, ahora no era el momento. Pero yo decidiré cuándo lo haré, tu alma parece ser la más exquisita de todas como para saciarme con ella ahora. Declaró una vez más, pues aunque supiese que quizá nunca comería su alma, decidió mantener aquella mentira, porque incluso aquel hombre mostraba un comportamiento inocente, o al menos la reacción que ahora dibujaba en su rostro fue lo que le hizo creer aquello. Menos mal, lo que menos quiero es tener problemas. Aliviado comentó, y ahí fue cuando su descubierto cuerpo se levantó de las hierbas, le miró un poco lento y débil al erguirse, hasta que finalmente logró llegar a lo más arriba. Vaya, al parecer mi energía aún no se recupera por completo, dijo al sentirse aún débil, mientras que la dama algo sorprendida le apreciaba, porque ella le miró marcharse de la batalla como si nada, y ahora mirarle de esa forma, fue algo extraño que aunque varias respuestas vagasen por su mente, ninguna era de su agrado para tal intriga que le atrapó. ¿Qué fue lo que te sucedió, humano? ¿Acaso esos arcángeles en realidad sí te causaron daño?, indagó aún despectiva, pero en lo más profundo de ella lo hizo curiosa, una que quizá resplandeciese de aquello si se le pudiese apreciar, pero lo más superficial de su ser, solo aquella expresión indiferente sobre ella reposaba. En verdad no lo sé, no sé qué sucede con mi cuerpo, pero a decir verdad, eran sujetos muy fuertes, me sorprendió sus habilidades, son algo peculiares. Respondió aquello, después alzó su mirada a lo alto, y observó el oscuro firmamento que entre los huecos de las hojas se apreciaba. Te advierto que no vuelvas a entrometerte, o esta vez puede que mueras. Aburrida declaró, pues aunque aquel hombre hubiese mostrado tal fuerza, ella estaba segura que aquellos dos no habían ido en serio, y si aquello hubiera sido así, seguramente no estuvieran teniendo esta conversación. ¿Eh? ¿Por qué lo dices? ¿En verdad son tan poderosos?, cuestionó regresando su mirada hacia la dama, y sin apartarla ahí permaneció. No es que me importe lo que te suceda, pero ellos junto a nosotros somos la raza más poderosa que existe, así que no solo a ellos debes de temerles. Explicó con la intención de infundirle miedo, quiso hacerle saber que no se metiera en los asuntos de su raza, pues eran cosas que no le incumbían, además de que si él muriese, en un futuro no podría saciarse con su alma que extrañamente parecía cautivarle, pues aquella luz de su mano de anoche al parecer le hizo saber aquello. Ya veo, su poder es estremecedor para cualquier humano.
Pues para ser sincero, estoy seguro de que no lucharon con todo su poder, conozco muy bien a ese tipo de sujetos. Confesó, y una vez más la sorpresa viajó hasta la mujer, porque en vez del miedo que se suponía que le debería acobijarle, solo pudo mirar insatisfacción sobre él, al igual que una completa tranquilidad. ¿Acaso aquel humano en verdad era valiente? ¿O solo era estúpido al tomar a la ligera lo antes dicho por sus palabras? Humano tonto, expresó tal fastidio, pues lo que intentó provocar en el son fue inútil, como si una barrera de serenidad le protegiese. Le miraba confiado, algo que le causó desesperación porque aquello que disfrutaba infundir no parecía dar frutos en aquel hombre. De igual manera yo tampoco usé todo mi poder, ya que no tendría sentido hacerlo. Siguió con sus palabras, unas que no dejaban de inquietar a la demonio, hasta el punto de la expresión despectiva que en ella rigía, ahora se le mirase uno de enfado. Bueno, como lo dije antes, no es que me importe lo que pase contigo, haz lo que quieras. Así respondió, y después le miró caminar hacia un pequeño árbol sin vida, uno bastante viejo que parecía haber muerto hace tiempo. Nunca dije que los enfrentaría de nuevo, aunque me gustaría conocer sus verdaderos poderes, tengo cosas más importantes que hacer, mientras todo esté tranquilo no lo haré. Dejó en claro, mientras que miraba aquel árbol de su frente, quién sabe qué era lo que intentaba hacer, pues como si lo observara detalladamente ahí permaneció. Dime humano, ¿quién eres? De repente aquella pregunta emergió, mientras que una vez más la helada brisa pasó por ellos, le miró algo seria porque la duda de si en verdad el ser que tenía enfrente era un humano le invadió. Mi nombre es Son Goku, solo soy alguien que intenta comprender muchas cosas, todo esto es demasiado confuso. Ofreció una pequeña sonrisa, pero al instante se esfumó y en lo que ahora ocupaba su lugar era una expresión confusa. Aquello fue tan extraño que se quedó estática, aunque nunca en su vida hubiese escuchado ese nombre, algo desconocido se desbordó recorriendo por todo su cuerpo, estaba tan confundida que no pudo más que sentirse exasperada ante las palabras de aquel hombre, que seguía tratándole indiferente ante lo que se supone de cómo debía ser. ¿Qué ocurre? Le miró por un instante, y después su mano fue cubierta por una extraña energía transparente, algo que llamó aún más la atención de Meláscula, porque nunca había visto algo similar a ello, algo tan simple pero asombroso a la vez. Aquel hombre enseguida colocó su palma sobre el tronco, y ahí aquella pequeña aura se hizo más intensa que al pasar algunos segundos aquel árbol al instante, se desplomó en pedazos sorprendiendo aún más a la mujer. ¿Qué es lo que pretende su mano? No me refería a eso, ¿desde cuándo hay humanos con este tipo de habilidades? Ocultando el asombro que por un momento le paralizó, se dirigió al Son, pues ceder ante tal suceso era algo que no podía aceptar de ninguna manera. Solo consigo leña, al parecer este pequeño árbol no pudo seguir su ciclo, así que servirá muy bien para una fogata. Explicó mientras que recogió los pequeños troncos colocándolos sobre sus brazos. ¿Acaso tú no tienes frío? Dijo después, le miró nuevamente y ahí pudo notar aquel semblante de fastidio. No respondiste a mi pregunta. Exclamó con molestia, y mostrando su desagrado permaneció observando al Son. Cualquier ser vivo o raza puede superar sus límites si se esfuerza, ninguna es superior a otra. Explicó después, mientras que colocó aquellos trozos de madera en punta, haciendo una circunferencia entre las verdes hierbas. Eso que has dicho ha sido una broma, ¿no humano? Es una completa incongruencia. Burlonamente comentó, porque no podía creer ni mucho aceptar que una raza tan insignificante como lo son humanos, pudiesen conseguir ese tipo de poder. Le molestaba que con algo tan patético como el esfuerzo les pudiese llevar a gozar de tal poder similar al de ella, pues incluso un poder superior al suyo. No lo es, incluso quien piensa ya tiene todo el poder del mundo, no tendrá motivos para mejorar, entonces será completamente superable para los demás.
declaró mientras que de sus dos manos, una pequeña luz emergió de sobre ellas. Asombrada por tal pequeño resplandor le miró en una extraña posición, y en tan solo un pestañear, un radiante fuego emergió sobre aquellos troncos, el sonido del fuego calcinando la madera, y la calidez de la brillante luz que ahora abastecía ese pequeño lugar, fue el escenario que ahora le rodeaba. Esta vez sus ojos se abrieron un poco, dejando ver las maravillas en ellos, porque sin duda aquello era un poco de lo que ella disfrutaba mirar en aquellas lejanas montañas. ¿Acaso era la misma luz? Esa que miraba cada semana sobre las colinas, sin embargo no lucían el mismo aspecto, pero sin duda era la misma sensación que aquel resplandor le transmitía. Una vaga serenidad recorrió por su torso, una tan fugaz como un simple destello que al instante desapareció. Esta vez no respondió, las ganas de querer llamarle al miedo cesaron, solo permaneció observando aquella llama de luz, aquella que sobre su silencio por un instante descansó. Por cierto, no pregunte tu nombre, disculpa mi insensatez. ¿Cuál es tu nombre? Mirándole curioso preguntó, y ella al instante salió de aquel asombro que le atrapó, y nuevamente aquella naturaleza salvaje regresó a su rígida faz. No tienes por qué saber mi nombre, y yo no tengo por qué decírselo a un humano. Una vez más se mostró reacia ante la extrañez que ahora le invadía, pues aunque aquello le doblegase un poco, el orgullo que sobre su raza suele regir, era más duro de lo que cualquiera que le mirase hubiese creído. ¿Acaso tiene algo de malo saber tu nombre? No veo nada malo con saberlo. Mirando nuevamente hacia las alturas se preguntó, para después volver su mirada hacia la dama que sobre un costado se le apreciaba algo molesta. ¿No lo entiendes, humano? Cuando alguien dice su nombre es porque ha aceptado una amistad, y para nada tú y yo tenemos eso tan despreciable que los humanos suelen aceptar con naturalidad. Así respondió, con desprecio y repulsión hacia aquel hombre, quien le miró por un instante y una vez más posó sus oscuros ojos sobre el nocturno cielo que a ambos les acogía. De alguna manera parecía entender a sus palabras, pues quizá aquella mujer podría ayudarle a comprender todo esto que ahora sucedía, así que optó por solo ser amable, pues quizá si mostraba ese lado suyo, aquella demonio no se sentiría atacada, y poco a poco aquella actitud tan defensiva que en ella desbordaba algún día desaparecerían. Entiendo. Si no quieres decírmelo está bien, pues para ser sincero no esperaba verte de nuevo por aquí, no creí que nos cruzáramos tan rápido de nuevo. Declaró el supuesto humano hacia la dama, y enseguida la misma repulsión que sentía fue aún más intensa, tal que la oscuridad que sobre ella reposaba creció. ¿Acaso no tienes miedo? Cuestionó aún manteniendo esa expresión de mesura, si bien su semblante se mostraba inexpresivo, no hacía más que ocultar la sorpresa y frustración que aquel ser le causaba, pero incluso curiosidad por saber el por qué siendo un humano, se le podía mirar tan tranquilo, y lo más importante el porqué de su gran fuerza, aún siendo de la raza más débil que existe. ¿Miedo? Dudoso se preguntó. Más bien diría que estoy confundido, lo único que busco son respuestas ante lo que está sucediendo. Explicó, y al instante aquel semblante que desprendía serenidad, se mudó a uno de seriedad. ¿Respuestas? Por dentro aquello al instante le intrigó, porque de alguna manera pudo sentirse identificada con sus palabras. Sin duda aquel humano era bastante extraño ante sus ojos, diferente al resto que miró y devoró en el transcurso de toda su existencia. Así es, quiero saber qué es este lugar. ¿Qué universo es este? Pero lo que más me intriga es el por qué estoy aquí. Inquieto confesó. ¿Qué dices? Algo parecido dijiste antes de enfrentarte a esos arcángeles, a decir verdad, dices puras cosas sin sentido. Cansada respondió ante lo dicho por el son, pues aquellas declaraciones le parecieron absurdas, pero ¿qué se esperaba de aquella raza? Si por algo era que los despreciaba y los consideraba inferiores a ella. Parece que perdí mi tiempo al venir aquí. Le miró amenazante, pues la idea de comprender aquello que le atormentaba al acercarse a él, al parecer había sido una pérdida de tiempo, pues las palabras de aquel humano parecían ser solo un juego, no eran aquellas que sin saberlo esperó escuchar por alguna extraña razón.
Eso fue lo que por un momento sintió, pues de pronto las siguientes palabras que inundaron sus oídos derrumbó aquel muro de sentimientos que por un instante se creó. Pero también quiero entender esta extraña sensación que corre sobre mí, ayer no era tan intensa como ahora que te encuentras aquí. Sus negras pupilas finalmente se dilataron por completo, sus párpados tan extensos mostraron lo grande que eran, porque lo confesado por ese chico era lo mismo que ella le irrumpía, y que en ambos emergiera o mejor dicho, perdurase tanto al estar tan cerca, no era normal, en pocas palabras era un absoluto misterio. La fugaz sorpresa que le envolvió desapareció, la expresión despectiva volvió en un parpadear, porque aunque aquellas palabras penetraron su oscuridad, tenía que seguir mostrando indiferencia, pues alguien como ella no podía ceder ante tales sensaciones que ahora sobre su rígido torso se derramaban, una demonio de su clase experimentando aquello que solo es característico en esa raza tan odiosa, pues todo indicaba que lo que ahora le sumergía era aquello tan patético y semejante a eso, pues solo era eso. ¿Era solo algo similar a ellos? ¿O más bien era plenamente lo mismo que sobre ellos alberga? Aquello a lo que un simple ser humano solo puede presumir.